Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. ¿Quieres que haga que ahora, embajador Ubeax? Los tres ojos del embajador Ubeax parpadearon en rápida sucesión, una clara señal de confusión triaxiana. Solicita ese favor que la humanidad te debe, repitió el almirante Jenkins, apoyado despreocupadamente contra el ventanal de la estación estelar Delta. El vacío interminable del espacio se extendía detrás de él, salpicado de estrellas y la ocasional nave entrando o saliendo de las dársenas de la estación. Confía en mí, es el momento perfecto. El exoesqueleto de Ubeax chasqueó nerviosamente. ¿Pero si eso fue solo? Quiero decir, solo ayudé a evacuar a unos pocos de sus colonos durante ese incidente de erupción solar en Próxima B. No fue nada, de verdad, nada. Jenkins se rió, el sonido resonando en el mirador. Arriesgaste un consejo de guerra de tu propio gobierno para salvar vidas humanas. En mi libro, y en los libros de cada humano vivo, eso se llama una gran, maldita cosa. La verdad era que la humanidad no olvidaba sus deudas, y definitivamente no hacía las cosas a medias al pagarlas. Eso era algo a lo que el resto de la comunidad galáctica aún se estaba acostumbrando. Aún así, las mandíbulas de Ubeax chasquearon pensativamente. Usar un activo diplomático tan significativo para mi problema personal parece excesivo. Tu problema personal es que tu mundo natal está a punto de ser invadido por el colectivo Kroll, señaló Jenkins, su voz bajando a un tono serio. Y a diferencia de la mayoría de las especies, los humanos tenemos una definición curiosa de excesivo cuando se trata de ayudar a los amigos. La comunidad galáctica había existido durante aproximadamente 30.000 años estándar antes de que la humanidad tropezara en escena. En términos cósmicos, éramos niños pequeños que acababan de aprender a caminar y que de repente eran empujados a un seminario avanzado de posgrado. La mayoría de las especies esperaban que nos sentáramos en silencio en un rincón y observáramos durante unos siglos antes de intentar participar. Eso no fue exactamente lo que sucedió. Así que, déjenme ver si he entendido bien, dijo la comandante de flota Olivia Tecasi, su holograma parpadeando ligeramente mientras se transmitía a 16 años luz de distancia a la Cámara del Alto Consejo Triaxiano. El embajador Ubeax ayudó a salvar a 347 colonos humanos hace 3 años, y ahora su especie se enfrenta a un posible genocidio, y el Consejo Galáctico está, tomando el asunto bajo consideración. El representante Sultan, un ser compuesto principalmente de energía cristalina, pulsó con cautela diplomática. El Consejo reconoce que la situación triaxiana es preocupante, pero debemos considerar el delicado equilibrio de... Sí, voy a detenerle ahí, interrumpió Tecasi, un movimiento que hizo que varios miembros del Consejo se enfurecieran por la falta de etiqueta. Mientras ustedes están considerando y aconsejando, personas reales están a punto de morir. La Federación de la Tierra Unida está invocando oficialmente la sección 12B del Pacto de Ayuda Mutua. Un murmullo recorrió el Consejo. La sección 12B rara vez se usaba. Permitía a cualquier especie signataria actuar unilateralmente para prevenir el genocidio si el Consejo estaba estancado. El representante Kroll, una criatura insectoide enorme, chasqueó sus mandíbulas con burla. Los humanos invocan leyes que apenas entienden. La situación triaxiana es un asunto de seguridad interna del colectivo Kroll. Su planeta alberga terroristas. Su planeta rechazó su solicitud de derechos de minería, corrigió el almirante Jenkins, que estaba junto al holograma de Tecasi. Y de repente, están albergando terroristas. ¡Qué conveniente! La delegación humana se excede, silbó el Kroll. No son más que niños en esta comunidad. Sí, bueno, sonrió Jenkins con ironía. Los niños pueden ser sorprendentemente ingeniosos cuando sus amigos están amenazados. 3 días después, las primeras naves humanas llegaron al sistema triaxiano. No era la esperada comitiva diplomática o incluso una pequeña flotilla defensiva. No, la humanidad había enviado a la séptima flota, 36 naves de guerra, incluyendo el superportaaviones US Indomitable, junto con su complemento completo de cazas, naves de desembarco y plataformas de defensa orbital. En el puente de la nave insignia, el almirante Jenkins estaba junto al embajador Ubeax,
cuyas placas exoesqueletales se habían vuelto de un gris ceniciento ante la visión de tanto poder de fuego. Esto no puede ser autorizado, balbuceó Uveax. El Consejo nunca lo permitiría. Está autorizado por nosotros, dijo Jenkins simplemente. La sección 12b solo significa que no pueden detenernos. La autorización real proviene de algo mucho más antiguo que el Consejo Galáctico, algo escrito en el ADN humano. ¿Qué es eso? La teniente Xiao, la oficial táctica, respondió sin levantar la vista de su estación: no nos gustan los matones. Esa es su justificación para desplegar una fuerza que podría iniciar una guerra interestelar. La voz de Uveax se elevó ligeramente, su traductor luchando por transmitir su mezcla de asombro y horror. Jenkins se encogió de hombros. ¿Preferirías dejarte de tonterías y averiguarlo? Ese es otro clásico humano. Antes de que Uveax pudiera responder, el oficial de comunicaciones anunció: Señor, estamos siendo contactados por la nave insignia Kroll. En pantalla. Jenkins ordenó, enderezando su uniforme. La pantalla de visualización parpadeó, revelando el rostro quitinoso del comandante de la colmena ZK. Los ojos compuestos de los Kroll brillaban con rabia apenas contenida. Naves humanas, tradujo el transmisor de los chasquidos y silbidos. Han entrado en el espacio controlado por los Kroll sin autorización. Retírense inmediatamente o enfrentarán las consecuencias. Jenkins sonrió agradablemente. Buenos días, comandante. Creo que ha habido un malentendido. Esto no es espacio Kroll. Es territorio triaxiano, reconocido por la Carta del Consejo 447 Alfa, y estamos aquí por invitación del gobierno triaxiano. Hizo un gesto hacia el embajador Uveax. Una reclamación en disputa. Chasqueó ZK. Tenemos pruebas de actividades terroristas. Sí, hemos revisado esa evidencia. Jenkins hizo comillas aéreas con los dedos, un gesto humano que no se tradujo bien a la mayoría de las especies. Qué gracioso que toda su evidencia fuera creada en el último mes, justo después de que los triaxianos rechazaran sus reclamos de minería en su luna. Esta es su advertencia final. Las mandíbulas de ZK chocaron agresivamente. El colectivo Kroll ha existido durante 50 milenios. Estábamos conquistando estrellas mientras su especie aprendía a hacer fuego. No nos pongan a prueba. La sonrisa de Jenkins no vaciló. Aquí está la cosa sobre los humanos y las pruebas, comandante, aprendemos rápido. Con un asentimiento a su oficial de comunicaciones, Jenkins finalizó la transmisión. La voz de Uveax estaba tensa. Los Kroll tienen más de 60 naves en el sistema, con más seguramente en camino. Incluso su impresionante flota no puede. Oh, aún no hemos terminado, replicó Jenkins. Teniente Kim, señale la segunda fase. En todo el sistema, el espacio mismo pareció ondularse cuando se formaron docenas de puntos de salto. A través de estos agujeros de gusano artificiales, emergieron no más naves de guerra humanas, sino naves de toda configuración y diseño. Naves con las marcas de 20 especies diferentes. ¿Qué es esto? Jadeó Uveax. Llamémoslo una coalición de voluntarios, dijo Jenkins. Resulta que cuando la humanidad hace un llamado para prevenir el genocidio y enfrentarse a los matones, no somos los únicos que respondemos. 3 horas después, representantes de la Tierra, Triax y el colectivo Kroll se sentaron en la sala de conferencias del US Indomitable. El equipo diplomático humano había insistido en negociaciones cara a cara, otra extraña peculiaridad humana que la mayoría de las especies galácticas encontraban innecesariamente complicada en comparación con las comunicaciones holográficas seguras. El exoesqueleto quitinoso de ZK parecía vibrar con furia apenas contenida. Esta coalición que han reunido viola 17 protocolos diferentes del Consejo. En realidad, dijo la doctora Amara Wilson, la agregada diplomática humana, mientras hojeaba documentos casualmente en su tableta, viola 0. Hemos sido muy cuidadosos con eso. Todas las naves están aquí bajo pactos de defensa individual con la Tierra o Triax. El Consejo no tiene jurisdicción sobre acuerdos de defensa bilaterales, como argumentaron sus propios abogados durante la disputa fronteriza de Pérgamo hace 60 años. Jenkins reprimió una sonrisa. Por eso los humanos estaban ganando reputación en toda la galaxia.
Mientras otras especies pasaban siglos perfeccionando el arte de la guerra o la diplomacia o la tecnología, los humanos tenían la extraña habilidad de volverse moderadamente buenos en todo simultáneamente. No eran los mejores luchadores, ni los mejores diplomáticos, ni los mejores ingenieros, solo lo suficientemente buenos en todo para ser completamente impredecibles. Su maniobra legal es irrelevante, chasqueó ZK. El colectivo Kroll no será intimidado por esta coalición. Tenemos legítimas preocupaciones de seguridad. Dejémonos de tonterías, interrumpió Jenkins, ganándose un sutil gesto de desaprobación de la doctora Wilson a su lado. La diplomacia humana seguía siendo un trabajo en progreso. Sus preocupaciones de seguridad aparecieron exactamente 3 días después de que los triaxianos se negaran a permitirles despojar su luna de Quadrillium. Antes de eso, sus dos especies comerciaron pacíficamente durante más de 700 años. Las decisiones de política interna del colectivo no son. Esto es lo que va a pasar, continuó Jenkins, ignorando la interrupción. Van a retirar sus fuerzas del espacio triaxiano. Todas las reclamaciones de minería se presentarán a través del proceso de arbitraje del Consejo apropiado, y van a liberar a los 17 científicos triaxianos que tienen detenidos por cargos de espionaje falsos. Las mandíbulas de ZK chasquearon rápidamente, el equivalente Kroll de una risa incrédula. ¿O qué, humano? Su coalición es impresionante, pero los Kroll también tienen aliados. ¿Están preparados para arriesgar una guerra interestelar por un mundo insignificante? Jenkins se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Comandante, ¿sabe por qué la humanidad avanzó tan rápido después de descubrir el viaje FTL? Es porque pasamos toda nuestra historia luchando contra nosotros mismos. Hemos tenido más guerras en nuestra corta existencia que la mayoría de las especies en toda su historia evolutiva. La guerra está en nuestro ADN de una manera que aterroriza a la mayoría de las especies del Consejo. Se recostó casualmente. Así que sí, estamos absolutamente preparados para arriesgar una guerra interestelar. La pregunta es, ¿lo está usted? De vuelta en el puente, el embajador VAX observaba la pantalla táctica con creciente preocupación. La flota Kroll estaba ajustando su formación, moviéndose hacia lo que parecía ser una postura de ataque. No se están retirando, chasqueó nerviosamente a Jenkins, quien había regresado de las negociaciones fallidas. ZK es demasiado orgulloso. Entre los Kroll, la retirada es invitar a un desafío desde dentro de la jerarquía de la colmena. Sí, imaginamos que podría ir por este camino, suspiró Jenkins. Por eso preparamos una demostración. ¿Demostración? Las antenas de VAX se crisparon ansiosamente. Teniente Xiao, ¿el paquete está en posición? La oficial táctica asintió. Sí, almirante. Solo propulsores de maniobra, sin firmas de energía que puedan confundirse con armas. Jenkins asintió. Ejecutar. En la pantalla táctica, un pequeño objeto, previamente desapercibido en medio del desorden de naves y escombros orbitales, se activó. Apenas era más grande que una lanzadera estándar, sin aperturas de armas o pantallas defensivas. ¿Qué es ese dispositivo?, preguntó VAX. Lo llamamos una lente de gravedad, explicó Jenkins. Equipo puramente científico desarrollado para la exploración del espacio profundo y la cartografía estelar. Completamente inofensivo. La pequeña nave se posicionó con precisión entre la flota humana y el crucero Kroll más cercano, luego activó sus sistemas primarios. Por un momento, nada pareció suceder. Luego, una sección del crucero Kroll, de aproximadamente 3 metros de diámetro, simplemente desapareció. No hubo explosión, ni descarga de energía, solo un agujero circular perfecto cortado limpiamente a través del casco de la nave, el compartimento del motor y que salía por el otro lado. Las alarmas sonaron en las naves Kroll mientras los campos de fuerza de emergencia se activaban para evitar la ventilación atmosférica. El crucero dañado se inclinó a babor, sus motores fallando. ¿Qué fue eso? El traductor de VAX luchó por transmitir su shock. Como dije, una lente de gravedad, respondió Jenkins con calma. Crea una distorsión microscópica en el espacio-tiempo, conectando temporalmente 2 puntos. En este caso, conectó un punto en su crucero con un punto a unos 2 años luz de distancia en el espacio vacío. Tecnología perfectamente segura,
no violenta. La usamos para tomar muestras de material estelar sin acercarnos demasiado a las estrellas. Ustedes han convertido en arma un instrumento científico. Uveax parecía incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Convertido en arma? No, en absoluto. Jenkins parecía genuinamente ofendido. Eso violaría los protocolos del Consejo sobre el desarrollo de armas. Esto fue simplemente una prueba de calibración de nuestro equipo de cartografía estelar. Completa coincidencia que la nave Kroll estuviera en la zona de pruebas. Hizo una pausa. Aunque supongo que deberíamos haber avisado con más antelación. La teniente Kim se aclaró la garganta. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de emergencia del comandante ZK. Póngalo en pantalla. La imagen del comandante Kroll apareció en pantalla, sus ojos compuestos reflejando la iluminación de emergencia de su puente. ¿Qué tipo de arma han desplegado contra una nave del colectivo? Esto es un acto de guerra. No se desplegó ninguna arma, comandante, respondió Jenkins con confianza casual. Simplemente una calibración de instrumentos científicos. Lamentamos cualquier inconveniente causado por nuestra prueba. Quizás deberían mover sus naves a una distancia más segura mientras completamos nuestras calibraciones programadas. ¿Programadas? ¿Cuántas calibraciones más tienen intención de realizar? Demandó ZK. Jenkins pareció pensativo. Bueno, tenemos 27 lentes de gravedad más en posición en todo el sistema. El procedimiento estándar requiere múltiples disparos de prueba para garantizar capacidades precisas de mapeo estelar. Sonrió. Pero supongo que podríamos posponer más pruebas si el área estuviera menos congestionada con naves. La cartografía estelar es un trabajo tan delicado, después de todo. El silencio que siguió fue roto solo por el suave pitido de los instrumentos del puente. Finalmente, ZK habló, su traductor transmitiendo sus chasquidos en un tono de furia apenas contenida. El colectivo se retirará al límite del sistema para evitar interferencias con sus esfuerzos científicos. Esto no ha terminado, humano. Por supuesto que no, asintió Jenkins agradablemente. Espero con interés el arbitraje del Consejo sobre sus reclamaciones de minería a través de los canales apropiados, naturalmente. Cuando la transmisión terminó, Uveax giró sus 3 ojos hacia Jenkins. ¿Arriesgaste una guerra interestelar con un farol? ¿Fue un farol? Preguntó Jenkins con inocencia. Realmente usamos lentes de gravedad para la cartografía estelar. Pero para usarlos como acabas de demostrar. Oh, eso. Jenkins agitó una mano con desdén. Completo accidente. La primera vez que descubrimos esa capacidad, uno de nuestros científicos estaba calibrando una lente cerca de Marte y accidentalmente quitó un pequeño trozo del casquete polar sur. Un engorroso papeleo de pesadilla. Las placas exoesqueletales de Uveax palidecieron aún más. Su especie es aterradora. Sonrió Jenkins. Solo somos solucionadores de problemas creativos. La noticia del enfrentamiento triaxiano se propagó rápidamente por el Consejo Galáctico. La mayoría de las especies estaban públicamente consternadas por la temeraria temeridad de la humanidad y el flagrante abuso de equipo científico. Sin embargo, en privado, una docena de gobiernos se comunicaron con la Tierra solicitando información sobre la tecnología de lentes de gravedad con fines de investigación estelar. 2 semanas después, las cámaras del Consejo estaban abarrotadas para una sesión de emergencia. El representante Kroll había presentado protestas formales, acusando a la humanidad de desplegar tecnología de armas prohibidas. La evidencia era convincente. Escaneos detallados del crucero dañado mostraban el agujero imposiblemente limpio cortado a través de múltiples cubiertas. La doctora Wilson, representando a la Tierra en esta sesión, escuchó pacientemente las acusaciones antes de levantarse para hablar. La Federación de la Tierra Unida niega categóricamente haber desplegado armas en el sistema triaxiano, afirmó con calma. La lente de gravedad está clasificada como equipo científico bajo el reglamento del Consejo 772 Delta. Su propósito principal es la cartografía estelar y el muestreo remoto de material. Si el Consejo desea reclasificar esta tecnología, por supuesto que cumpliremos con cualquier nueva regulación. La forma cristalina del representante Sultan pulsó con agitación. La intención de uso define claramente esto como un arma. ¿Intención?
La doctora Wilson levantó una ceja. La intención era realizar pruebas de calibración. Si las naves Kroll hubieran cumplido con los protocolos de seguridad estándar y mantenido la distancia recomendada del equipo científico activo, no se habría producido ningún daño. La cámara estalló en traducciones superpuestas mientras docenas de especies discutían simultáneamente. Las mandíbulas del representante Kroll chasquearon rápidamente con obvia furia. El anciano del Consejo Aoran, cuya especie había estado entre los fundadores de la comunidad galáctica, levantó una mano con garras para pedir silencio. Cuando la cámara finalmente se calmó, fijó su antigua mirada en la doctora Wilson. La humanidad ha sido parte de este consejo por menos de una década, susurró. Sin embargo, en ese tiempo han llevado nuestros protocolos hasta el límite, han reinterpretado leyes antiguas para adaptarlas a sus propósitos y ahora han demostrado tecnología que, si bien es técnicamente legal, viola claramente el espíritu de nuestras convenciones de armas. La doctora Wilson esperó, su expresión neutral. Sin embargo, continuó el anciano, el Consejo también reconoce que las acciones del colectivo Kroll hacia Triax violaron numerosas disposiciones soberanas. Su evidencia fabricada de actividades terroristas ha sido completamente desacreditada. El representante Kroll comenzó a protestar, pero el anciano lo silenció con una garra levantada. El Consejo dictamina lo siguiente: la soberanía del sistema triaxiano es reafirmada. Todas las reclamaciones de minería Kroll deben proceder a través del arbitraje estándar. Los científicos triaxianos detenidos serán liberados inmediatamente. Un murmullo de aprobación recorrió la cámara. Además, continuó el anciano, la Federación de la Tierra Unida deberá presentar las especificaciones técnicas completas de la tecnología del ente de gravedad a la Dirección de Ciencias del Consejo para su adecuada clasificación y regulación. La doctora Wilson asintió con gracia. La Tierra cumplirá plenamente con el fallo del Consejo. Cuando la sesión terminó, el representante Kroll se acercó a la doctora Wilson, su traductor luchando por transmitir las complejas emociones detrás de su discurso de chasquidos. Esto no es una victoria, humano. Hoy han creado un enemigo. La doctora Wilson sonrió cortésmente. Por el contrario, simplemente hemos reforzado la ley existente del Consejo. El colectivo Kroll ha existido durante 50 milenios, como su comandante declaró con orgullo. Seguramente una civilización tan antigua y sabia entiende la importancia del precedente legal y la resolución pacífica. Los ojos compuestos del Kroll la estudiaron durante un largo momento. Su especie usa las palabras como armas. Las encontramos más eficientes que las armas reales, respondió ella. Usualmente. De vuelta en la Tierra, en el tranquilo jardín del complejo diplomático en Ginebra, el embajador Uveax se reunió con el almirante Jenkins por última vez antes de regresar a Triax. Todavía no lo entiendo, admitió Uveax, su exoesqueleto ahora ha regresado a su tono azul normal ya que sus niveles de estrés habían disminuido. Arriesgaron una guerra con los Kroll, que a pesar de su revés siguen siendo una de las fuerzas más poderosas del cuadrante, para pagar una deuda conmigo. Jenkins observó cómo una mariposa se posaba brevemente en una flor cercana. No solo contigo. Con nosotros mismos. No lo entiendo. Durante la mayor parte de nuestra historia, explicó Jenkins, la humanidad estuvo dividida, naciones, tribus, religiones. Luchamos por todo. Pero una cosa se mantuvo constante en casi todas las culturas humanas, el concepto de honor, particularmente la obligación de pagar las deudas y proteger a los amigos. Muchas especies tienen códigos de honor, señaló Uveax. Cierto, pero para nosotros se volvió casi evolutivo. Los humanos que trabajaron juntos, que honraron sus compromisos mutuos, sobrevivieron. Los que no, perecieron. Cuando decimos que la humanidad paga sus deudas, no es solo un dicho cultural, está literalmente escrito en nuestro ADN. Uveax consideró esto. Así que cuando ayudé a esos colonos, ¿no solo salvé a 347 humanos? Terminó Jenkins, te ganaste la lealtad de toda nuestra especie. No es racional según los estándares de la mayoría de las razas del Consejo, lo sé, pero es lo que somos. Las antenas de Uveax se agitaron suavemente con la brisa. El Consejo está preocupado por la imprevisibilidad humana.
Temen que desestabilicen el cuidadoso equilibrio mantenido durante milenios. Jenkins se rió. Probablemente tienen razón en preocuparse. Todavía estamos resolviendo las cosas. Pero creo que aportamos algo que el Consejo necesita, la voluntad de actuar cuando los principios están en juego, no solo cuando es conveniente. ¿Y la tecnología del lente de gravedad? La Tierra realmente presentará las especificaciones a la Dirección de Ciencias. Absolutamente. Todas las especificaciones para el modelo actual. Jenkins sonrió. Por supuesto, nuestros científicos ya están trabajando en la lente de gravedad versión 2.0, que será significativamente diferente en diseño, si no en función. VAX hizo un sonido que su traductor no se molestó en convertir, claramente una expresión de exasperación. Encuentran lagunas en todo. Lo llamamos creatividad, Jenkins se puso de pie, ofreciendo una mano en el gesto humano de despedida. El sistema triaxiano está seguro, embajador. Los Kroll no molestarán a su gente de nuevo, al menos no directamente. VAX extendió una extremidad a cambio. Porque temen a sus lentes de gravedad. No, Jenkins sacudió la cabeza. Porque ahora entienden algo fundamental sobre la humanidad que muchas especies aún no han captado. No hacemos amenazas. Resolvemos problemas. A veces con elegancia, a veces menos, pero siempre definitivamente. ¿Y si regresan? Preguntó VAX. La expresión de Jenkins se endureció ligeramente. Entonces descubrirán que la lente de gravedad fue una de nuestras opciones más comedidas. Epílogo, un año estándar después. El Cumbre Anual de Intercambio Tecnológico del Consejo Galáctico congregó a representantes de 200 especies para compartir avances. La delegación humana, con su habitual entusiasmo, presentó avances en restauración ambiental, imagen médica y agricultura sostenible. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un pequeño stand en el borde de la sección de la Tierra, atendido por un único científico humano. El cartel decía simplemente, tecnología de anclaje gravitatorio, estabilización de movimiento estelar. A diferencia de la lente de gravedad, que crea una conexión temporal entre dos puntos en el espacio, el anclaje gravitatorio crea un punto de referencia fijo que resiste todo movimiento, explicó. Está diseñado para estabilizar estrellas que muestran signos de formación prematura de novas o movimiento irregular. ¿Cómo funciona?, preguntó una física medusana, sus tentáculos rizándose con curiosidad. Crea un punto cuántico bloqueado en el espacio-tiempo, respondió Martínez. Cualquier objeto dentro de la influencia del anclaje mantiene su posición precisa en relación con el baricentro galáctico, independientemente de las fuerzas externas. Un científico Kroll chasqueó escépticamente. Tal tecnología violaría los principios de conservación de la energía. Eso es lo que lo hace interesante, sonrió Martínez. El anclaje en realidad no previene la transferencia de energía, la redirige a lo largo de vectores dimensionales con los que normalmente no interactuamos. Permítanme demostrarlo. Activó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Por encima de él, apareció un asteroide holográfico, girando lentamente. Luego, un pequeño modo de luz, el ancla simulada, se adhirió al asteroide. Inmediatamente, la rotación se detuvo. Como pueden ver, continuó Martínez, la energía rotacional del asteroide no desaparece. Es canalizada a las dimensiones superiores, dejando el objeto estacionario en relación con nuestro marco de referencia estándar de 4 dimensiones. Los científicos reunidos murmuraron en múltiples idiomas. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Y esta tecnología ha sido aprobada por su gobierno para compartir?, preguntó la medusana. Por supuesto, es equipo puramente científico para la estabilización estelar. El potencial para prevenir el colapso estelar prematuro por sí solo justifica la investigación. Las mandíbulas del científico Kroll chasquearon rápidamente. Esta tecnología, si se desplegara contra una nave en vuelo. Martínez pareció genuinamente perplejo. ¿Por qué haría alguien eso? Los requisitos de energía para estabilizar cualquier cosa más pequeña que una luna pequeña serían prohibitivos. Esta es tecnología a escala estelar. Pero la implicación no se perdió en nadie. Una nave de repente incapaz de moverse, bloqueada en su lugar mientras la galaxia continuaba su movimiento a su alrededor,
sería efectivamente eliminada de la existencia, destrozada por las fuerzas conflictivas del impulso y el efecto de estabilización del anclaje. Al concluir la demostración, los representantes se apresuraron a contactar a sus gobiernos. Por la noche, 17 especies habían presentado solicitudes formales al Consejo para clasificar la tecnología de anclaje gravitatorio como un arma prohibida. En la Embajada de la Tierra esa noche, el Dr. Martínez se reunió con la jefa de la delegación terrestre, la Dra. Wilson. Fase 1 completa e informó. La demostración de tecnología creó exactamente la respuesta que anticipamos. Wilson asintió. ¿Y la investigación real? Progresa lentamente. Podemos estabilizar partículas en el laboratorio, pero cualquier cosa más grande que unas pocas moléculas excede nuestras capacidades actuales de generación de energía. Estamos a por lo menos 50 años de un prototipo funcional, probablemente más. Perfecto, sonrió Wilson. Para mañana, la mitad del Consejo estará exigiendo que cesemos el desarrollo inmediatamente. Y estaremos de acuerdo, continuó Martínez, firmando un tratado vinculante que prohíbe la militarización de la tecnología de anclaje gravitatorio mientras conservamos los derechos de investigación con fines de estabilización estelar. Martínez parecía pensativo. Es ético crear la impresión de que tenemos capacidades armamentísticas que en realidad no poseemos. Más ético que construir las armas, respondió Wilson. La humanidad aprendió esa lección por las malas en la Tierra. A veces, la apariencia de fuerza preserva la paz mejor que la fuerza misma. 3 días después, al concluir la cumbre, el embajador Uveax encontró al almirante Jenkins en los jardines del Consejo, disfrutando del atardecer alienígena. Anclajes gravitatorios, el traductor de Uveax transmitió una incredulidad divertida. Su especie está desarrollando tecnología para evitar que las estrellas se muevan. Jenkins se encogió de hombros. Investigación puramente teórica. La Dirección de Ciencias del Consejo ya la ha clasificado como tecnología de armas prohibidas, por lo que hemos firmado tratados que limitan su desarrollo a aplicaciones científicas solamente. Al igual que la lente de gravedad, señaló Uveax con sequedad. Exacto. ¿Ves? Nos estamos volviendo predecibles después de todo. Los 3 ojos de Uveax parpadearon en secuencia, una expresión triaxiana de escepticismo. La comunidad galáctica existió en relativa estabilidad durante 30 milenios antes de que llegara la humanidad. En menos de una década, han reinterpretado nuestras leyes, redefinido nuestras tecnologías y reconfigurado nuestras alianzas políticas. ¿Es eso una queja o un cumplido? Preguntó Jenkins con una sonrisa. Ninguno. Una observación, el exoesqueleto de Uveax cambió de color ligeramente, indicando reflexión. Mi especie ha estado observando de cerca la suya desde el enfrentamiento triaxiano. Hemos notado algo peculiar. La humanidad no busca el poder en el sentido tradicional. No conquistan territorio ni exigen recursos. En su lugar, resuelven problemas creativamente, a menudo doblando las reglas hasta el punto de ruptura, pero nunca cruzando la línea de la violación total. Jenkins asintió. Esa es una evaluación justa. ¿Pero por qué? Preguntó Uveax. La mayoría de las especies emergentes pasan por fases de expansión y consolidación. Ustedes no han hecho ninguna de las dos. Tal vez aprendemos de la historia de la Tierra, sugirió Jenkins. O tal vez simplemente tenemos una definición diferente de fuerza que la mayoría de las especies del Consejo. ¿Cuál es? Jenkins miró las estrellas alienígenas que aparecían en el cielo que se oscurecía. La posición más fuerte no es tener la flota más grande o el mayor territorio. Es ser la especie a la que todos quieren llamar cuando están en problemas. El amigo que todos saben que aparecerá sin importar las probabilidades. Uveax consideró esto. Así que su demostración de la tecnología de anclaje gravitatorio fue solo otra forma de decir, no se metan con nuestros amigos, punto. Jenkins sonrió. Y tal vez añadir algunos amigos más a la lista de aquellos que podrían llamarnos algún día. La humanidad está jugando un juego muy largo. Observó Uveax. El más largo, asintió Jenkins. Pasa a través de la amistad en lugar del miedo. Es más lento, más desordenado y menos predecible, pero al final, creemos que es más estable. ¿Y si falla? Preguntó Uveax. La expresión de Jenkins se puso seria por un momento.
Entonces tenemos las lentes de gravedad y los anclajes y una docena de otros instrumentos científicos en los que nuestros investigadores están trabajando mientras hablamos. La humanidad espera lo mejor, pero se prepara para lo peor. Una frase común entre su gente, he notado, concluyó Uveax. Nos ha servido bien hasta ahora. Jenkins se puso de pie, estirándose. La cumbre casi ha terminado. ¿Volverá a Triax pronto? En realidad, el exoesqueleto de Uveax cambió a un azul más profundo, una señal de orgullo. He sido nombrado para el cuerpo diplomático del Consejo. Trabajaré para revisar algunos de nuestros protocolos más inflexibles con respecto a las especies emergentes. Felicidades, Jenkins extendió una mano en el gesto humano. Al Consejo le vendría bien un pensamiento más flexible. Mientras caminaban de regreso hacia la sala de la cumbre, Uveax hizo una última pregunta. ¿Alguna vez les preocupa que la humanidad esté cambiando la comunidad galáctica demasiado rápido? 30 milenios de tradición siendo anulados en menos de una década. Jenkins se rió. El cambio es la única constante en el universo, embajador. Además, no estamos cambiando los principios fundamentales: paz, cooperación, respeto por la soberanía. Simplemente los estamos abordando con ojos frescos y lentes de gravedad. Y lentes de gravedad, asintió Uveax secamente. Y lentes de gravedad, estuvo de acuerdo Jenkins con una sonrisa. Porque cuando la humanidad te debe un favor, espera lo inimaginable. La gran cámara del Consejo Galáctico estaba llena a capacidad. Representantes de más de 300 especies se reunieron para lo que muchos llamaban la sesión más significativa en milenios. En el centro de la cámara se encontraban dos figuras, el almirante Jenkins, ahora sirviendo como representante permanente de la Tierra ante el Consejo, y el embajador Uveax, cuyas reformas a los protocolos diplomáticos del Consejo le habían valido el título informal de «el innovador» entre sus pares. El antiguo anciano ahora levantó su mano con garras para pedir silencio, y los traductores universales de la cámara callaron. Durante 30.000 años, comenzó el anciano, su voz portando el peso de milenios, la comunidad galáctica ha mantenido la paz a través de un cuidadoso equilibrio, protocolos rígidos y, si somos honestos con nosotros mismos, un cierto miedo al cambio. Murmullos recorrieron la asamblea. Luego llegó la humanidad, continuó el anciano, rompiendo nuestras reglas mientras honraba su espíritu, desafiando nuestras suposiciones mientras respetaba nuestros principios. En menos de una década, nos han mostrado tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. El anciano dirigió su antigua mirada hacia Jenkins. Usted ha propuesto la reforma más significativa a la estructura del Consejo desde nuestra fundación, la creación de una fuerza de respuesta rápida. Naves y personal de todas las especies miembro autorizadas a actuar inmediatamente para prevenir el genocidio, la catástrofe ecológica o el colapso estelar sin esperar la deliberación del Consejo. Jenkins asintió. La Tierra cree que los principios no significan nada si carecemos de la voluntad de actuar en base a ellos cuando el tiempo es crítico. Muchas especies temen que esta propuesta dé demasiada autonomía a esta fuerza, señaló el anciano. Les preocupa el mal uso, las consecuencias no deseadas. Todas son preocupaciones válidas, reconoció Jenkins. Por eso hemos propuesto una estructura de mando rotatoria con representación de todos los cuadrantes y parámetros claramente definidos para la intervención. El anciano se dirigió a Uveax. ¿Y usted, embajador? Su especie tiene la experiencia más directa con el enfoque creativo de la humanidad para la gestión de crisis. ¿Qué dice? El exoesqueleto de Uveax cambió a un azul profundo y confiado. Cuando los Kroll amenazaron mi mundo natal, el Consejo debatió mientras mi gente se preparaba para la extinción. La humanidad actuó, no porque buscaran ventaja o territorio, sino porque uno de los nuestros les había ayudado una vez. Sus tres ojos examinaron la cámara. He estudiado la historia del Consejo extensamente desde entonces. En 30 milenios hemos prevenido muchos conflictos a través de la negociación y el compromiso. Pero también hemos permitido que ocurran 17 genocidios mientras debatíamos la respuesta adecuada. Esto no es sabiduría, continuó Uveax. Esto no es estabilidad. Esto es fracaso moral justificado por el procedimiento. La propuesta humana nos ofrece la oportunidad de alinear nuestras acciones con nuestros principios. El anciano consideró esto por un largo momento.
Ahora votaremos sobre la resolución 12 gamma, el establecimiento de la Fuerza de Respuesta Rápida Galáctica. Las especies miembro indicarán su posición a través de sus consolas. En toda la Cámara, los representantes activaron sus interfaces de votación. La enorme pantalla holográfica sobre el estrado central contabilizó las respuestas en tiempo real. Cuando se registraron los votos finales, el resultado apareció, aprobado por un margen de 189 a 124, con 12 abstenciones. La Cámara del Consejo estalló en una cacofonía de reacciones, celebración, protesta y todo lo demás. El anciano levantó su mano una vez más para pedir orden. La resolución es aprobada, declaró. La implementación comenzará inmediatamente. Cuando la sesión terminó, Jenkins y Uveax se dirigieron a la salida entre la multitud. Representantes de docenas de especies se acercaron a ellos, algunos ofreciendo felicitaciones, otros expresando preocupaciones, muchos simplemente curiosos sobre lo que vendría después. Afuera, en la tranquilidad de los jardines del Consejo, Jenkins finalmente se permitió un momento de reflexión. Hace 5 años te dije que la humanidad estaba jugando el juego largo, le dijo a Uveax. No esperaba que hiciéramos tanto progreso tan rápido. El exoesqueleto de Uveax ondeó divertido. Quizás la galaxia estaba más lista para el cambio de lo que nadie se dio cuenta. O quizás. ¿Quizás qué? Quizás cuando se enfrentan a una especie que resuelve problemas convirtiendo instrumentos científicos en armas, crea paz a través de una interpretación creativa de las reglas y construye alianzas presentándose cuando se necesita, el resto de nosotros decidió que preferiríamos tenerles trabajando dentro de nuestro sistema que fuera de él. Jenkins se rió. Contención estratégica a través de la inclusión. Eso es inteligente. Hemos sido una comunidad galáctica durante 30 milenios, le recordó Uveax. Hemos aprendido algunos trucos en el camino. Sobre ellos, las primeras naves de la recién formada Fuerza de Respuesta Rápida se movieron hacia la órbita. Naves de diseño humano, triaxiano, medusano y de otras 2 docenas, volando en formación por primera vez. ¿Y ahora qué? Preguntó Uveax. Ahora que han reformado el Consejo, creado una nueva fuerza para la estabilidad galáctica e integrado a la humanidad en la comunidad más rápido de lo que nadie creyó posible. Jenkins miró las naves, luego de vuelta a su amigo. Hay un dicho humano, no hay buena acción sin castigo. Ahora que hemos creado esta fuerza, tenemos que asegurarnos de que funcione según lo previsto. ¿Y si no lo hace? Jenkins sonrió, esa sonrisa humana característica, parte confianza, parte picardía, totalmente impredecible. Entonces resolveremos ese problema también. Creativamente. Después de todo, cuando la humanidad se propone algo, espera lo inimaginable. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.